Hola, hoy vamos a ver lo que es una serie estacionaria o una serie que se ajusta a un proceso estocástico estacionario. Pero ¿para qué queremos tener series estacionarias? Pues fundamentalmente para que podamos identificar un modelo ARMA que pueda generar previsiones eficientes, es decir, realistas que se ajusten a la realidad. Veremos en este vídeo, en primer lugar, las condiciones de estacionariedad débil. En segundo lugar, un ejemplo de serie generado por un proceso estacionario, por lo que comprobaremos que cumple las mencionadas condiciones de estacionariedad. Y pasaremos por último a definir un proceso no estacionario muy sencillo llamado paseo aleatorio, ejemplo paradigmático de los procesos no estacionarios. Empezamos, por tanto. Las condiciones que tiene que cumplir un proceso para que sea estacionario son, en primer lugar, que su media sea constante para todo t, que no varíe en el tiempo, es decir, que no deambule o no vague en el tiempo. Segunda, que su variabilidad permanezca también constante en el tiempo, o sea, que su varianza sea constante, para entendernos que el grosor de la serie sea constante en el tiempo. Y por último, que las autocovarianzas de cualquier orden S dependa solo de S, pero no del tiempo, no del número de valores que tenga la serie. Por ejemplo, un proceso AR1 con parámetro en valor absoluto phi menor estrictamente que 1 en valor absoluto es estacionario. Como sabemos, un AR1 es igual a I de t igual a phi por I de t menos 1 más epsilon de t, siendo epsilon de t un ruido blanco, que se caracteriza porque su media es igual a 0, su varianza es constante e igual a sigma cuadrado y sus autocovarianzas de orden S son nulas para todo S mayor que 0. Es decir, es un proceso que no está autocorrelacionado. Obviamente, un ruido blanco es un proceso estacionario por definición. Pues bien, a R1 le podemos aplicar el operador esperanza. Esperanza de I de t es igual a phi de I de t menos 1 más la esperanza del ruido epsilon de t. Factorizando en esperanza de I de t y despejando esperanza de I de t, tenemos que su valor es la esperanza del ruido, que es nulo dividido entre 1 menos phi, que obviamente ese cociente es 0. El denominador es distinto de 0, que es 1 menos phi. Hemos considerado que la esperanza de I de t es igual a la esperanza de I de t menos 1 sin pérdida de generalidad. Luego tenemos que la esperanza del proceso es constante igual a 0 para todo t. La varianza del proceso I de t lo vamos a calcular tomando el operador varianza. Tenemos que la varianza de I de t es igual a phi cuadrado por la varianza de I de t menos 1 más la varianza del ruido, que es sigma cuadrado. Despejando y sacando factor común varianza de I de t, tenemos que eso es igual a sigma cuadrado entre 1 menos sigma cuadrado. Y a eso lo denominamos varianza o gamma de 0. Vemos que no varía en el tiempo la varianza, pues no aparece la variable tiempo en esa expresión. Por último, la autocovarianza de orden J es la esperanza de I de t por I de t menos J, pues la esperanza de I de t y de I de t menos J son nulas. Esa es la definición que conocemos de autocovarianza. Ya lo tenemos resuelto en un vídeo anterior, sustituyendo I de t por I de t menos J por su expresión AR1, tenemos que la autocovarianza de orden J es igual a phi elevado a J por gamma de 0, que es
su varianza. Para todo J, vemos que las autocovarianzas se amortiguan conforme J aumenta, puesto que el valor del parámetro en valor absoluto phi es menor que 1 estrictamente. Observamos también que la autocovarianza no depende del tiempo, solo del orden o retardo S. Luego cumple las tres condiciones de estacionariedad. O sea que cualquier serie que se ajuste a una R1 con parámetro phi menor que 1 en valor absoluto es estacionaria. Aquí os dibujo tres series estacionarias generadas para distintos valores de phi, que podemos observar que para cada una de ellas su media es constante en el tiempo, no deambula, ni tiene tendencia ascendente o descendente. Y la variabilidad también es constante en t. El grosor de cada serie se mantiene en el tiempo, es como si la serie estuviera incluida en un renglón del que no se sale y lo ocupa por igual. Obviamente una serie no será estacionaria si no cumple todas o algunas de las condiciones anteriores. El ejemplo paradigmático, como ya he dicho, de serie o proceso no estacionario es el paseo aleatorio, que no deja de ser más que una R1 con parámetro phi igual a 1. Veamos que no es estacionario. Vamos a aplicar las tres condiciones para ver si lo cumple o no lo cumple. El paseo aleatorio se puede poner de una forma más amable para el cálculo de sus momentos, de la media y de la varianza, de la siguiente forma. Partiendo de I de t igual a I de t menos 1 más epsilon de t, porque no deja de ser, como hemos dicho antes, una R1 con parámetro phi igual a 1, partiendo de esa situación, si sustituimos I de t menos 1 por su valor y a su vez sustituimos recursivamente también para periodos sucesivos, lo que vamos a tener es que I de t va a ser igual a I de t menos 2 más epsilon de t menos 1 más epsilon de t, y sucesivamente, si lo hacemos, llegaremos hasta el final, en donde nos aparecerá el primer valor de la serie, es decir, que I de t es igual a I de 0 más epsilon de 1 más epsilon de 2 más ... epsilon de t. Vamos a suponer que en el periodo t igual a 0 la serie toma el valor I sub 0. Bien, ahora podemos tomar el operador esperanza para calcular su media, que va a ser igual a esperanza de I de t, va a ser igual a la esperanza de I de 0, que es I de 0 porque es una constante, es el primer valor de la serie, más el sumatorio de I igual a 1 hasta t de la esperanza de epsilon de t hasta t. Es ese sumatorio. Bien, como epsilon de t es 0 para todo t, lo que tenemos es que la esperanza de t es igual a I de 0. Ese sería el primer momento del paseo aleatorio. La varianza, aplicando el operador varianza a la expresión que hemos calculado, va a ser igual a la varianza de I de 0 más el sumatorio de I igual a 1 hasta t de epsilon de I, que es el ruido blanco. Bien, pues la varianza de I de 0 es 0, porque la varianza de una constante es 0. Entonces lo que tenemos es que eso es igual a la varianza de una suma de variables aleatorias. Entonces lo que tendríamos es, como la variable aleatoria es un ruido blanco y no está autocorrelacionada, lo que tenemos es que la varianza va a ser igual a la suma de las varianzas, es decir, eso va a ser igual a t por sigma cuadrado. Y como vemos, aumenta conforme aumenta t. La variabilidad aumenta, luego este proceso no es estacionario, su varianza no permanece constante. Y por último, la autocovarianza de orden S, aplicado a nuestro paseo aleatorio, lo podemos poner como la covarianza de I de t respecto a I de t menos S,
Y eso es igual a la esperanza de I de t menos I0 multiplicado por I de t menos S menos I0, siendo I0, como hemos visto, la media. Si sustituimos el valor I de t menos I de 0, eso es igual al sumatorio desde I igual a 1 a t de los ruidos blancos. Y si sustituimos I de t menos S menos I de 0, eso es igual al sumatorio de los ruidos blancos desde 1 hasta t menos S. Eso es, por tanto, la esperanza de dos sumatorios. Uno hasta orden t y otro hasta orden de t menos s, sabiendo que cada elemento es un ruido blanco, se distribuye como un ruido blanco. Entonces, haciendo la multiplicación, vamos a tener la esperanza de epsilon 1 al cuadrado más epsilon 2 al cuadrado más epsilon t menos s al cuadrado, más una esperanza de ¿qué? De los productos cruzados. Pero los productos cruzados, cuando los subíndices son distintos, por ser ruido blanco, eso es 0. Por tanto, lo que tenemos es que solamente opera el primer sumando y obtenemos que, como son t menos s términos sumados, lo que tenemos es que la covarianza es t menos s multiplicado por sigma al cuadrado, siendo sigma al cuadrado la varianza del ruido. Luego, depende de t y depende de s, pero si depende de t ya deja de ser estacionaria. La tercera condición tampoco la cumple. Podemos decir, por tanto, que el paseo aleatorio no es estacionario. Si calculamos el coeficiente de autocorrelación, que se define por la autocovarianza de orden S dividido por la varianza de I de t, tal como vemos en la expresión, sustituyendo los valores ya calculados de las covarianzas y de las varianzas, obtenemos esta expresión final que es t menos s dividido entre t, la raíz cuadrada de ese cociente. O lo podríamos poner también como la raíz cuadrada de 1 menos s dividido entre t, que vemos que los coeficientes de correlación dependen de S, como debe ser, pero también dependen de t, depende del tamaño de la muestra, depende del intervalo de tiempo en el que estemos. Esto sería la función de autocorrelación simple del proceso, que dado t, conforme S crece, los coeficientes de autocorrelación se amortiguan muy lentamente, que es lo que se ve en la práctica cuando estamos en el proceso de identificación de un modelo ARMA de una serie que no es estacionaria. Antes hemos dicho que la media del paseo aleatorio es igual a I de 0, el primer valor realizado. Pero es una media no significativa. Y para explicarnos, para entender que esa media no es significativa, vamos a representar la función de respuesta al impulso unitario del proceso paseo aleatorio en el instante t. Vamos a suponer que las perturbaciones epsilon va a ser 1 en el instante t, en un instante t genérico, y 0 cuando no está en el instante t, para cualquier otro valor. Tenemos, por tanto, que antes de t, antes de la perturbación, tenemos que I de t menos 1 es igual a I de 0 más ese sumatorio, y lo que tenemos es que la serie pues toma un valor de I de 0. En el shock, cuando entra la perturbación en t, tenemos que E de t es igual a 1. Por tanto, en el instante t el valor de la serie es I0 más 1. Y después del shock, como vemos en la expresión, todos los valores son 0 de la perturbación excepto del instante t, que lo arrastramos a futuro. Por tanto, el valor de la serie para cualquier instante de tiempo s posterior a t es I de 0 más 1. Luego, por tanto, vemos que la serie, ante una perturbación de impulso unitario, no regresa a su media, porque su media es I de 0.
para perturbaciones continuadas en forma de ruido blanco, provocará que esa serie deambule en torno a distintos valores, en general distintos a la media del proceso. Por tanto, esta serie deambula en cuanto a media a lo largo del tiempo. La previsión de un modelo no estacionario no será eficiente, en el sentido de que la varianza de la previsión crecerá con el tiempo, es decir, el intervalo de confianza crece y crece, lo que significa que cualquier previsión es posible, es decir, castizamente cualquier cosa puede pasar. Veámoslo. La mejor previsión a un instante S del paseo aleatorio es el valor de I de t, que es la última realización. Y la varianza de la previsión tomando varianza en I de t más S es igual a S por sigma cuadrado, que aumenta conforme S aumenta. Por tanto, contrasta con los procesos estacionarios en el que la varianza a largo plazo toma un valor constante, es decir, los intervalos de confianza de las previsiones son constantes en el tiempo. Pasemos a representar ahora tres realizaciones de un mismo paseo aleatorio. Como vemos, estamos representando la primera serie de un paseo aleatorio y vemos, evidentemente, tal como hemos dicho, que la serie deambula en el tiempo, tomando inicialmente una media superior, en el tramo intermedio una media más pequeña y en el tramo final una media distinta superior a la intermedia. La serie amarilla, como vemos, toma una media inicial para que en la segunda parte de la muestra tome una media mucho más alta. La serie deambula en el tiempo. Incluso en la segunda parte de la muestra tiene una tendencia alcista y por tanto tanto su media como su varianza están creciendo. Y por último, la serie que vamos a ver es más de lo mismo. Tenemos que deambula en media y en varianza hasta llegar al punto final. A la vista de estas realizaciones, de estas tres series pertenecientes a un paseo aleatorio, lo que vemos es que es completamente impredecible. Un paseo aleatorio así definido es completamente impredecible. Hemos visto que la varianza de la previsión aumenta con el tiempo. Cada vez se hace menos precisa la previsión correspondiente. Entonces, si tenemos en la práctica series económicas que son no estacionarias, en la práctica la mayor parte de las series no son estacionarias, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues lo que se puede hacer en esos casos, para poder identificar un proceso, es tomar la primera diferencia. En un paseo aleatorio, si tomamos la primera diferencia de la serie, I de t menos I de t menos 1, eso es igual a un ruido blanco. Si a esa diferencia le llamamos z de t, que es la serie diferenciada una vez, tenemos que esa serie ya sí que es estacionaria, porque es igual a un ruido blanco. Ello nos dice que en la práctica, para trabajar en la práctica con series no estacionarias, la diferenciación de la serie una o dos veces es estacionaria. Pero eso lo veremos en próximos vídeos. Una vez visto el vídeo, si os ha gustado, podéis dar el correspondiente like y la correspondiente suscripción si aún no lo habéis hecho. Se agradece mucho. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.